saber qué le parece nuestro siguiente invitado, que ya es de la casa, Nelson Rodríguez, musicólogo. El line-up de Lollapalooza, Nelson, ¿cómo está ahí? Muy bien. Sí, el line-up de Lollapalooza viene como bastante novedoso, cargado al género urbano. Y la novedad también es que hay algunos artistas de la zona que están invitados. Y eso igual siempre es positivo porque, bueno, el Lollapalooza es una vitrina muy importante, es una apertura hacia festivales más, o sea, es un festival grande, pero además es una apertura a otros festivales también masivos en otras partes del mundo. Entonces es una oportunidad que de alguna manera también posiciona a los artistas locales en una escena más amplia, así que bien por ese lado. Mencionamos hace un ratito Friolento, que bueno, fue furor mundial con estos covers de canciones populares como Gata bajo la lluvia, algunas de Rosalía, Benjamin Walker también de la zona y Vicente Cifuentes, bueno, Ñuble, Biobío, de la zona en general, que han estado acá en TVU. Otra región del Biobío más grande. Claro. Sí, o sea, sus propuestas de música igual se relacionan bastante a lo que es la música en Lollapalooza, una propuesta de pop independiente, alternativo. Bueno, aquí estamos viendo Friolento, que su música es bastante cercana a un rock pop ochentero, muy de The Cure. Bueno, ellos también cultivan una imagen un tanto dark, pero en sí la estética que ellos cultivan musical se relaciona bastante al tipo de música que se intenta llevar a cabo en festivales como Lollapalooza, aunque durante el último tiempo, como mencioné al principio, está abierto el género urbano a músicas que antes no eran tanto del Lollapalooza, del nicho del consumidor del festival Lollapalooza. El perfil del público, claro, porque estábamos recordando que este año, precisamente porque hablamos de Lollapalooza, pero la versión del próximo año. Y este año 2022 tuvo Marcianeque, y el próximo año está Pailita, que es como el artista urbano furor en estos momentos. Claro, son artistas que son vistos desde el punto de vista más masivo. Ese se podría decir, es como su apertura a estos espacios. Y en sí me parece a mí positivo porque igual amplían lo que es el espectro de música de este tipo de festivales, porque el público va a ver un cierto tipo de música relacionada como un pop más alternativo o un rock más alternativo, pero en sí también buscan expandir lo que son las sonoridades a otros géneros. Hoy en día las personas tienen playlists muy variadas, heterogéneas, entonces desde ese punto de vista es en sí valioso. Yo lo veo valioso de que sean no tanto tan acotados a un género, sino que se expandan a otras yo creo que sí, hablando de playlists bien variados, yo creo que deberíamos aquí desnudar nuestros playlists. El mío te tiene de Juan Gabriel en adelante. Claro. Hay de todo. Oye, y respecto a la temática que va a abordar el día de hoy, la música chilena a fines del siglo XX, ¿cómo estamos ahí con este boom discográfico? Porque estamos cambiando de ciclo, estamos cambiando de mentalidad, ya pasamos esta época de inicio de los 90, post-dictadura, ya estamos con otros aires, está llegando otra música también a nuestro país. Sí, precisamente el tema de hoy día de la música en se puede decir como postrimería del siglo XXI, del siglo XX, inicios del XXI, se relaciona con esta idea de que las personas en sí, los cambios que se producen a nivel de industria discográfica hacen que las personas tengan más acceso a la música, y a partir de un acceso o una democratización de la escucha musical es que las personas tienen como un acervo más heterogéneo, se abren a más músicas, no tienen resquemores, sobre todo los jóvenes, en abrazar distintas músicas como parte de su identidad. Ya por ejemplo en la década de los 80 o a principios de los 90 se puede decir de que la juventud estaba como casada con un cierto género musical y de ahí no salía. Claro. Y ahí se generaron, por ejemplo, las tribus urbanas en base a géneros como el metal, el rap, el punk. Pero después, cuando ya se producen los cambios propios del siglo XXI, en el cual hay una mayor, como decía, democratización de la música, hay también una apertura de los géneros musicales de las personas de relacionarse con más sonoridades en sí. ¿Cómo vino Nelson también a jugar aquí un papel importante en TV? Porque estamos hablando de bandas, por ejemplo, como La Ley. Claro. Sí, o sea, MTV yo creo que
es un actor muy relevante para el desarrollo de la música pop. Pop, estoy hablando de música popular, en sí, no al género en sí mismo, pero es de antes, es de los 80, fue clave para posicionar ciertos géneros, para hacer de ciertos géneros ciertas bandas masivas. En el caso de La Ley, que podría decirse de que es como la banda, como la banda que tiene como la punta de lanza de la música chilena, quizás de los finales de los 90, podría hablarse también de los 3, pero hablemos también de los años 2000, es como la banda más laureada del periodo, por lo menos en cuanto a repercusión internacional. Sí, los 3 también tienen mucha repercusión en Latinoamérica, pero me parece que La Ley está como un peldaño más arriba. Bueno, porque ellos hicieron carrera en México y estar en un mercado más grande como México de por sí le da más vitrina, más exposición, relacionarse más con la gran industria de la música, que por ejemplo para el caso de América Latina, el centro de la música latinoamericana está en Miami, entonces estar en México está más cercano a ese centro de la música. Entonces por ahí se puede explicar también este éxito de La Ley, que en su propuesta tiene un rock, pero tampoco es un rock más abierto a un público más masivo, no es un rock tan pesado, claro, es más romántico. Claro, también. Cultiva también la power ballad, o sea, la balada, que es también una puerta de acceso a un público masivo. Sí, estaba buscando acá Grammy a Mejor Álbum de Rock Urbano, Alternativo, el 2001. Ahí dentro de algunos de los premios también para ir destacando de acuerdo a esas fechas que estamos hablando acá a finales del siglo XX. Hablamos de La Ley, Chancho en Piedra también respecto a estos boom discográficos y lo que está pasando, sí, lo que estaba pasando en esos años. Sí, o sea, para hablar del boom discográfico de la música chilena en los años 90 yo creo que es imperativo aludir a lo que es el retorno a la democracia. Sí. O sea, el desarrollo de la música y del arte en general siempre viene aparejado de los cambios políticos. Sí. ¿Ya? Chile es un país que venía de una dictadura y llega abraza la democracia ya para los años 90. De por sí también hace de que los ojos del mundo vuelvan a depositarse en nuestro país. Abrirse a presentaciones. Bueno, ese es un punto muy importante. Al principio de la llegada a la democracia, Chile se abre ya a los espectáculos masivos con artistas como Rod Stewart, Guns N' Roses, se realiza el Festival de Amnistía. Entonces lo primero, como para hablar de este revival de la música chilena o este renacimiento de la música chilena, es los espectáculos masivos. Y también es importante mencionar de que el país desde un punto de vista económico abraza ya lo que es el neoliberalismo de lleno, y eso genera de que grandes casas discográficas vean en Chile una posibilidad de explotar un mercado que, si bien no es grande comparado con Argentina, con México, con Brasil, en Latinoamérica, sí es importante porque está la gente consumiendo, está gastando dinero, entonces siempre desde ese punto de vista es siempre relevante invertir bajo esa lógica. Y la historia nos ha dejado más que claro que la gente siempre paga, porque estábamos viendo delante los valores de Lollapalooza y claro, sobre 250.000 pesos. Y se vende mucho. Y se vende. Y entonces en los 90, la segunda mitad de los años 90, estábamos hablando de que varios sellos discográficos importantes, multinacionales, como se llaman, las majors, llegan a Chile, habían estado durante todo el siglo XX, pero se instalan como de lleno en el país, instalan sucursales y empiezan a ver ciertas músicas juveniles, como por ejemplo el rock, el reggae con Gondwana, sí, el hip hop con Tiro de Gracia y Maquisa, bueno, el rock más llegado al funk con Los Chancho en Piedra, o un rock más dark con Lucibel. Ven estos artistas locales como una excelente oportunidad para, o sea, le ven un potencial de éxito, entonces los impulsan, y de ahí tenemos como gran impulso de la música chilena en los años 90, a partir de estas bandas como los Chancho en Piedra. ¿Y cómo hacemos este cambio también en lo musical? Porque hablamos de número claramente cuando pasamos al 2000 y se empieza a meter un poquito la cumbia, ya nos ponemos con otros tintes musicales.
Sí, o sea, para hablar de un poco de los cambios musicales que se dieron con el siglo XXI, también es ineludible hablar de los cambios a nivel de industria musical que se estuvieron gestando a principios de los años 2000 en Chile. Por ejemplo, lo que tenemos ya es un cambio de los formatos de grabación. Ya. O sea, perdón, no de grabación, de reproducción de la música. Veníamos de formatos físicos, como el cassette, claro, el CD ya en los años 90, el vinilo en los 70, 80, 60, pero en los años 2000 ya hay un cambio en cuanto a que la música se hace digital y eso en sí hace cambiar no solamente la escucha, esto de que las personas tienen ya su playlist más extendida, sino que también hace de que las prácticas musicales cambien. Entonces, en ese sentido, artistas independientes que ya no necesitan de un sello discográfico para alcanzar el éxito, alcanzan resonancia a nivel de audiencia, logran colmar estadios, entonces alcanzan el éxito de una forma inédita hasta ese momento. Sí, es curioso también cómo vamos evolucionando a medida, porque, claro, uno dice, sí, la llegada del MP3, que quizá algunos podían acceder a esto, pero de igual manera, al ser más pequeñito, también te da otra instancia, no sé, por el Compact Disc que alcancé yo. Igual era grandote, ostentoso, como que no... Bueno, igual la gente salía con ellos, pero era como mucho, a diferencia del MP3 o ahora que uno anda con los audífonos inalámbricos y pasa más piolita. O sea, sí, el cassette fue como el primer dispositivo de almacenamiento y reproducción de la música que trajo como la individualización de la música. O sea, de compartir el audífono también. Bueno, claro, esa práctica, pero en sí que tú podías escuchar tu música por ti solo. Sí. ¿Ya? Antes, en los años, en décadas anteriores, la música era algo más como de... la escucha musical estaba más relacionado con la familia, no es que el tocadisco estaba en el... Y con las fiestas. Claro, o con la fiesta, en el living, pero ahora tengo mi música para mí solo. Pero después con el MP3 se produce otro fenómeno porque de por sí andar trayendo un cassette o CD necesitáis harto espacio. Sí. Entonces acá podías tener toda la música. Descargarlo en la casa. Bueno, podías descargarlo en la casa, podías acceder a una inmensa biblioteca de música, que eso igual cambió los hábitos de consumo de la música. Por ejemplo, una escucha más inmediata. O sea, antes las personas se daban el trabajo de escuchar un disco de un artista completo. Ahora no, ahora aleatorio. Ahora puede ser aleatorio, ahora puedo escuchar 10 segundos de una canción y si no me tincó, la desecho, entonces paso a la siguiente. Entonces los artistas tienen que también hacen eco de eso, entonces los primeros ya su música, sus canciones, de entrada ya tienen que enganchar a la gente, entonces cambian también las formas de componer, las formas de producir, un cambio como a grandes rasgos de todas los eslabones de la música. ¿Y cómo se acerca también con los programas de televisión? Porque hablamos antes cómo había influido MTV de una u otra manera, pero programas ya más locales, que creo yo, sin tener la prueba fidedigna, pero me pasó. Por ejemplo, uno veía a Rojo, no sé, María José Quintanilla, que cantaba cierta canción, el cover, y uno terminaba escuchando también al artista original. Como que se va mezclando un poquito todo eso. O sea, la primera, como se podría decir, valía de los programas de la década del 2000, programas de talento, es que quizás también hicieron como retrasar un poco los cambios de la escucha musical, porque si ya vemos que en esa época, en los primeros años del 2000, ya las personas ya estaban escuchando en MP3, con los fenómenos masivos de ciertos cantantes de estos programas de talento, la gente volvió a los formatos físicos. Si vemos algunos artistas de Rojo, sacaron discos y vendían muchos discos, y cuando la gente todavía tenía la posibilidad de escucharlos por MP3 o reproducirlos desde internet, entonces fue como una especie de segundo aire, o le dio un poquito más de vida a la vieja práctica de la música, a las viejas prácticas, claro. Y además también revitalizó la música, la escena musical chilena, porque después con estos cambios, muchos artistas que venían de la vieja escuela de la grabación con sellos, como que quedaron un poco a la deriva porque el cambio fue muy abrupto, entonces no supieron un poco qué hacer con el nuevo panorama, lo cual sí tomaron después
músicos, por ejemplo, de la segunda mitad de los años 2000, como Manuel García, como Jepe, que ellos ya tenían el cambio integrado, el cambio digital, pero los artistas de los 90 como que quizás les costó un poco asimilar el cambio. Entonces, este tipo de programas como que un poco le dio un poco más de vida a la vieja práctica de la música con formato físico, y también instaló nuevos artistas, como tú mencionabas, hizo escuchar a música de décadas anteriores. Entonces eso igual fue como muy importante para revitalizar la música en sí. Sí, mientras tenemos las imágenes de fondo, claro, ahí mandar mensajes, llamar. Claro, esas dinámicas que ahora uno las ve como lejanas. Esas eran dinámicas, bueno, de la participación. Televisión, o sea, era como un tipo de participación más cercana con el artista. Hoy en día... Le pedimos un WhatsApp a la gente que nos escriba o que nos escriba por redes sociales. Claro, ahora es como más cercano, pero en esa época, en los años 70, 80, era un tipo de práctica como común, el tema de o llamar para pedir la canción en la radio. Entonces, claro, fue como venía diciendo, algo como que trajo las viejas prácticas de la música, o le dio como un aire más a las viejas prácticas. Y Nelson, para ir finalizando, en torno a todas estas cosas que van como desde lo fuera, desde los programas, desde el formato, ¿cómo también evoluciona la música en sí? Porque uno puede decir, oye, sí hay época, yo creo que 2021, 22 y me atrevo a decir 2023, va a estar marcado por la música urbana, a lo mejor desde el 2020 en adelante. Tenemos exponentes importantes como Paloma Mami, Pailita, Marcianeque, y hay cuantos más que ya ni me sé los nombres. Pero claro, si hablamos como inicio de los 2000, ¿a quiénes serían los exponentes o en este cambio también? Porque tú mencionabas después, no sé, Jepe, Manuel García, como que hay... O sea, hay varios personajes, y no solamente, o sea, personajes, artistas, pero también hay géneros que van cambiando las épocas, hacen pensar de que estamos viviendo nuevos tiempos. Y en ese sentido, por ejemplo, la nueva cumbia chilena de los años 2000 jugó un papel preponderante en instalar o revalorizar lo que era la cumbia como un género quizás también de fiesta, pero no era un género asociado, por ejemplo, a la juventud. Entonces, como de los caballeros. Claro, bandas como Chico Trujillo, Juana Fe, le dieron como un aire juvenil, y además no solamente juvenil en el sentido estético, el estético musical, porque por ejemplo generaron fusiones con el rock, con el punk, con el ska, algo bastante como heterogéneo en cuanto a musicalidad, sino que también le dieron un contenido, porque muchas bandas de la nueva cumbia chilena nacen en circuitos o en espacios universitarios, entonces están cargados un tanto con algo, se puede decir como una preocupación ideológica por quizás plasmar la lucha de los jóvenes, también la lucha de la sociedad en general, la sociedad chilena. Entonces también es como, estamos viendo también un cambio importante en cuanto a de que no solamente es importante la música a partir de su estética, sino también a partir de su contenido. Entonces ese cambio también yo lo encuentro bastante valioso. Sí, como que escucho esto y pienso los jolgorios acá. Claro, se relaciona mucho a lo que son los espacios universitarios, un tipo de música muy relacionada a la juventud, pero una juventud no adolescente, como quizás con la música urbana, haciendo como la comparación entre música urbana, que está como entre adolescente y temprana juventud. En cambio, la nueva cumbia chilena como una juventud un poco más posterior. 18 para arriba. Claro, 18 para arriba, relacionada con los ambientes universitarios, y de por sí ha generado también una escena importante de la música que es replicada no solamente en la capital, sino en varias ciudades de Chile, incluida Concepción. Sí, bueno, y de hecho a través de la cuenta de TV1 Noticias están con esa encuesta precisamente, cuál es como el estilo musical que representa acá Concepción, porque claro, ciudad del rock, pero sabemos que el jazz es súper potente y el pop y otras áreas de la música. Te dejo el desafío, Nelson, para que hablemos en una próxima oportunidad respecto a esta segunda patita del siglo XXI, lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, sería muy interesante abordar el fenómeno de la música urbana, que también es algo muy importante de ver cómo están los jóvenes escuchando música y haciendo la música, que también es un cambio bastante elocuente, bastante evidente con respecto a otras prácticas.
Ahí podemos ir desmenuzando, para ponernos a tono también con estas cosas que uno, a mí me parece, por Lima, West Coast, ni sé pronunciarlo, uno no las cacha, ya no está en esa onda. Pero ahí lo vamos a desarrollar y conociendo un poquito también de todo lo que se viene, que precisamente también es uno de los artistas que está confirmado para el Festival de Viña. Se están llevando ahí casi todos los carteles los artistas urbanos. Nelson, un gusto como siempre que nos acompañes. Gracias por la invitación.